Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la Unión Patriótica en Colombia. Y ojo, porque esto no es solo una historia sobre política, es una auténtica tragedia humana y sobre todo un golpe durísimo a la democracia. Para empezar a entender esto, hay que ir al fondo. La historia de la Unión Patriótica no es que fuera un partido que, sin más, desapareció. No, hay un término que usan las instituciones internacionales, un término muy fuerte: exterminio político. Y esa es la palabra clave para empezar a calibrar la magnitud de lo que pasó aquí. Así que, en esta primera parte, vamos a ver qué significa eso exactamente. Porque claro, no estamos hablando de actos de violencia política aislados, no. Hablamos de una campaña metódica, sistemática, para borrar del mapa a todo un movimiento político. Y para entenderlo de verdad, lo primero es ponerle cifras al coste humano. Los números, ya os adelanto, son demoledores. Nos dan una idea de la escala de esta auténtica barbaridad. 5.733. Quedaos con esa cifra. Es un número que, por sí solo, lo dice casi todo. Ese número son los miembros de la UPE, de la Unión Patriótica, asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016. Y esto es un dato oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Miles de personas, militantes, simpatizantes, eliminados a lo largo de 3 décadas. Es que es un número que te deja helado. Pero claro, es que aquí está la clave. No podemos quedarnos solo con el número, no son estadísticas. Detrás de cada una de esas cifras había una persona. Había líderes, concejales, gente que se presentaba a las elecciones o simplemente simpatizantes, personas con nombres y apellidos. Y ojo que no solo la JEP ha documentado esto, hay un montón de organizaciones trabajando en ello. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha investigado los patrones de la violencia, cómo actuaban. Y otras organizaciones han sumado miles de casos más. Amenazas, gente que tuvo que huir de sus casas. O sea que el panorama completo es simplemente devastador. Vale, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué tenía este partido para que se convirtiera en un objetivo a batir de esta manera? Pues, aunque suene increíble, vamos a ver que toda esta violencia nace precisamente de un intento de paz. A ver, la Unión Patriótica, la UP, nació como un proyecto para la democracia. Salió de las negociaciones de paz de los años 80 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La idea era simple: crear un camino para que los guerrilleros y sus simpatizantes dejaran las armas y participaran en política, en las urnas. Una apuesta total por la vía democrática. Pero ¿qué pasó? Que ese origen fue, a la vez, su condena. Desde el minuto 1 se les puso una etiqueta: el brazo político de la guerrilla. Y esa etiqueta, ese estigma, fue la excusa perfecta para sus enemigos. Los vieron como una amenaza que había que eliminar y desataron una violencia sin piedad. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es inevitable. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Quiénes fueron los responsables? Y casi tan importante como eso, ¿qué hizo el Estado mientras pasaba todo esto? Entonces, ¿quién llevó a cabo este exterminio? La respuesta no es sencilla, revela una red de complicidades que es lo que hizo posible que la violencia llegara a esa escala. Pues mira, las investigaciones, tanto judiciales como de historiadores, apuntan a una mezcla de actores. Por un lado, grupos paramilitares, que fueron los principales ejecutores, pero también participaron mafias, estructuras criminales y lo más grave de todo: se ha demostrado que en muchos de estos crímenes hubo participación o como mínimo complicidad de miembros de la propia fuerza pública. Y esto nos lleva directamente al papel del Estado. Porque, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo han dicho clarísimo. El Estado colombiano falló en su obligación más básica de proteger a esta gente. Las investigaciones fueron, inexistentes o muy pobres, y eso creó un clima de impunidad total. Básicamente se dio luz verde para matar. Por eso hay que entender que el exterminio de la UP no fue solo una matanza, fue mucho más. Fue un ataque directo al corazón de la democracia en Colombia. Fijaos en el proceso, porque es casi un manual de cómo destruir una alternativa política. Primero, aparece un partido nuevo y empieza a tener apoyo. Segundo, se le estigmatiza, se le pone la etiqueta de enemigo para justificar lo que viene después. Tercero, se empieza a eliminar sistemáticamente a sus líderes, a sus militantes. Y cuarto, el resultado, esa alternativa política queda borrada del mapa. Fin de la historia. El golpe fue tremendo. Liderazgos aniquilados, familias rotas, gente que tuvo que huir, pero sobre todo se instaló un clima de miedo. Un miedo que silenció a toda una generación y que por supuesto destrozó el pluralismo político en el país durante décadas. Fue literalmente cerrar un espacio democrático a tiros. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Qué lección nos deja esta historia tan terrible?
pues la última parte va de eso precisamente, de la importancia de no olvidar. Hay varias lecciones clave que podemos sacar de aquí. La primera, sin verdad y sin reparación, las heridas no cierran. Son condiciones indispensables. La segunda, la responsabilidad del Estado, ya sea porque hizo algo o porque no hizo nada, es central en todo esto. Y la tercera, y quizá la más importante, la mejor vacuna contra la repetición de estas atrocidades es la memoria. Recordar. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. Porque la historia de la Unión Patriótica es un recordatorio muy doloroso de lo frágil que puede ser la democracia. Defenderla no es gratis, exige un compromiso activo con la memoria. No solo para recordar lo que pasó, sino para que ese recuerdo nos sirva de guía para no volver a repetirlo nunca más.